Pero para conversar sobre esto, quiero saludar al doctor Carlos Sánchez Berzaín, fue ministro de Gobierno de Bolivia, es politólogo, es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor Sánchez Berzaín, bienvenido, buena tarde para usted. Mucho gusto, Idania. Un saludo a usted y a toda su audiencia en toda la región. A ver, ¿por qué la duda? ¿Qué es lo que pasa en Bolivia que hoy amanece este cuestionamiento? Bueno, ya ayer al final del día se decía que no había sido un golpe de Estado, que fue un conato, que fue tramado, que había un acuerdo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Varios temas. Primero, desde el punto de vista de lo que es el concepto de golpe de Estado. Golpe de Estado quiere decir una acción violenta para quitarle el gobierno a un gobierno legítimo y para tomar el poder. Si usted observa las acciones que ha llevado adelante el general Zúñiga como comandante general del ejército del Estado plurinacional designado por Arce Catacora, él ha movido tropa a la puerta del Palacio de Gobierno, pero nunca ha pedido el cambio de gobierno. Nunca ha pedido la salida de Arce Catacora. Todo lo que pedía era cambio del gabinete y la liberación de los presos políticos. Primer elemento. Segundo elemento, nunca ha procedido, como se hace en los golpes de Estado, a tomar con violencia a las autoridades para confinarlas, para exiliarlas, para apresarlas o para procesarlas. Todo lo contrario, Arce Catacora ha bajado a la puerta del palacio, han discutido y le ha dicho que se vaya al general y el general se ha ido. Tercer elemento, no hay ningún hecho de confrontación. La seguridad presidencial no ha actuado frente a una presencia militar que podía ser considerada tan agresiva y no ha habido un disparo, no ha habido ningún hecho de confrontación. Entonces la población boliviana que recuerda en su memoria golpes de Estado, el último fue el año 2003, antes de eso hubieron golpes durante toda la década del 70 y principios de los 80, cree que esto es una farsa. Más todavía cuando el general Zúñiga se va y después lo detienen. Y cuando está entrando a la policía, él declara que ha hecho esto a pedido y por instrucción del presidente Luis Arce. Claro, o sea, aquí me surge una duda, doctor Sánchez Berzaín. Es decir, si había un acuerdo previo, si esto fue con alguna intencionalidad, de la cual hablaremos más adelante, ¿por qué el general Zúñiga vendería al presidente Arce, entrando ya cuando va a ser detenido? Solo lo hace porque está detenido. Antes de eso, él opera con su papel, reclama, pide, hace lo que Arce le dice, y solamente cuando está detenido hace la declaración de decir por qué estoy detenido, porque yo he hecho lo que en tal momento y en tal lugar, cita una reunión del domingo pasado en el Colegio La Salle de La Paz, el presidente Arce me ha pedido y lo pone literal. Ahora, más allá de todo eso, esos son los hechos que muestran aquí una gravísima sospecha, no de un autogolpe, porque el golpe no se ha consumado. Claro. El autogolpe, nada, no hay ni siquiera tentativa, porque en materia penal la tentativa quiere decir los actos de ejecución para conseguir un objetivo. Nunca han marcado el objetivo de tomar el gobierno. Lo que estaban haciendo era, con todo este despliegue militar ridículo, pedir un cambio de gabinete y además de autoridad dependiente a otra autoridad, o sea, del comandante general del ejército al presidente que lo había nombrado y supuestamente le había dado la instrucción. Ahora, esos hechos a un lado, que son gravísimos, miremos el contexto de Bolivia, porque para entender esto hay que entender en qué está Bolivia. Bolivia está atravesando una crisis económica, social y política gravísima. Primero, es un país sin democracia, aunque sigue navegando con esa denominación, porque tiene más de 300 presos políticos, entre los que están la expresidenta Áñez, el gobernador de Santa Cruz, que en pleno ejercicio de sus funciones ha sido detenido. Hay militares, hay policías, hay civiles, hay jóvenes, que bajo el mismo sistema de Cuba, Venezuela y Nicaragua están siendo procesados por hechos que nunca han cometido y sentenciados por el sistema judicial y de fiscales de la dictadura. El segundo elemento es que hay una crisis económica creciente y general. No hay dólares
el dólar ya ha superado un 30% de lo que es el mercado oficial, 6.90, casi llega a 10 el dólar negro, que no existe. No hay gasolina, no hay diésel. Las semanas precedentes, los transportistas y diferentes sectores han estado haciendo paros escalonados, bloqueos y amenazando porque quieren suministro de gasolina y de diésel. El otro tema, el país se ha quedado sin recursos, no exporta gas porque han acabado la industria del gas. El otro tema es que están entregando el litio, el uranio a Rusia y a Irán y el oro a la China. Hay un gran descontento social, hay una confrontación dentro de la sociedad y el nivel de respaldo para el presidente Luis Arce es muy pequeño. La invito a revisar la encuesta de Gallup, Sid Gallup, del 24 de mayo pasado. Está calificado entre los 3 peores presidentes de la región con 18% de aceptación de su gestión, lo que quiere decir que está en el grupo de Díaz-Canel de Cuba, de Maduro de Venezuela, de Ortega de Nicaragua, que tienen el repudio del más del 80% de su población. Entonces, en ese contexto, es muy creíble una operación de estilo socialismo del siglo XXI, para generar un escenario que cambie, así sea temporalmente, el foco de la crisis que está sufriendo Bolivia, y esto es lo que fabrican. Claro, claro. Y que logra además un respaldo prácticamente inmediato de los presidentes de la región, de sus cancillerías que estaban reunidas precisamente en la Asamblea de la OEA. Ese es otro dato. No es un dato menor que lo hagan en la semana en que la Asamblea General de la OEA está reunida en el Paraguay. Entonces eso genera 2 cosas. Primero, una noticia de carácter mundial. Toda la prensa libre registra eso como si fuera un golpe. Y de inmediato todos los presidentes de la región, excepto 3, y de otros países y dirigentes de instituciones democráticas internacionales, piden se respete la democracia de Bolivia, que no existe, y se respalde al presidente de Bolivia. Los 3 presidentes que no hacen ese respaldo son Milei de la Argentina, el presidente de Ecuador, y el presidente de El Salvador incluso hace una broma sobre el particular y dice que eso no parecía creíble. Bueno, pues es la circunstancia y la situación, Ahora, evidentemente. el camino para esto, para la solución de esto, es hacer una investigación internacional. ¿Qué es lo que están pidiendo, no? Nacionales, sí, yo he escrito una columna sobre eso y las Naciones Unidas se han pronunciado también, porque no hay manera de esclarecer esto si uno de los sospechosos, que es el gobierno, hace la investigación. Claro. Está desatando una persecución que puede ser justificada o no, pero que no es creíble. Y además, como han comprometido la fe pública, tanto de las instituciones internacionales como de los gobiernos, corresponde, en el marco de la OEA, que están reunidos, generar un equipo imparcial que haga la investigación. Y ahí vamos a ver si el gobierno de Bolivia está dispuesto o no a ese esclarecimiento. Bueno, habrá que ver, no tengo muchas esperanzas en ello. Carlos Sánchez Berzaín, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchas gracias, muy amable, Irani. A usted por estar aquí.